que yo creo que lo que te aporta es esa base conceptual para ver las cosas de una forma diferente también, ¿no? De primera, sin ninguna duda. Vale. Oye, ¿y por qué nos interesa a la gente que nos dedicamos a seguridad y salud aprender Fran? ¿Nos ayuda a algo más que hacer buenas investigaciones? Bueno, nos ayuda a entender mejor los sistemas que estamos intentando mejorar y Uh-huh. yo creo que podemos ser la punta de lanza para introducir estos nuevos sistemas por ejemplo, en nuestra gente de operaciones. Realmente es un sistema, de los puntos fuertes que yo le veo al Fran, a esta metodología, es que potencia mucho el trabajo en equipo, si quieres utilizarlo bien, ¿vale? Y lo tiene que trabajar sobre todo el equipo que conoce el sistema, que opera el sistema en los diferentes niveles, desde el nivel más bajo del operario hasta niveles intermedios. Entonces es una herramienta que una de las formas de aterrizarla puede ser esa, para potenciar el trabajo en equipo. Genial. Yo la veo muy interesante también, por ejemplo, desde el punto de vista de la ISO 45000. Si entras un poco en detalle de la 45000, del paso de la OSAS a la 45000, más allá de lo que es el cambio de certificado, ¿vale? Si tú ves el concepto de la definición de riesgo en la OSAS 18000, es una definición que todos tenemos en la cabeza, muy negativa, de lo que es el riesgo y muy enfocada a medir probabilidades, ¿no? Y la severidad del daño, etc, etc. Si te coges la definición de riesgo en la ISO 45000, ya directamente te habla de incertidumbre. Ya no te habla ni positivo ni negativo. Efecto de la incertidumbre, ¿vale? Que a mí se me hace bastante similar a lo de variabilidad. Sí. Luego la parte negativa sigue siendo un riesgo que hay que medir y demás, pero bueno, también te deja una cierta parte positiva para hablar de variabilidad. Por lo cual, a mí me parece muy interesante Lo que te das cuenta, Jesús, es cuando empiezas a entender un poco esto de Fran que tú nos has explicado y cómo una función que es un hexágono, que tiene 6 vértices, que tiene 6 puntos con los que interactuar con otros hexágonos, las evaluaciones de riesgos que hemos hecho, o al menos yo he hecho, han sido muy lineales. Es decir, sí, siempre. Y muy estáticas. Muy estáticas. Efectivamente. Claro. Entonces, claro, intentar entender un sistema sociotécnico complejo y plasmarlo en una evaluación de riesgos pensada desde el punto de vista lineal, con una matriz de entrada con dos entradas, pues la verdad es que no tiene mucho sentido tampoco. No, de hecho, hombre, esto hay que aterrizarlo, evidentemente, hay que seguir pensando mucho sobre sus fundamentos. Yo no le presentaría una investigación con Fran de un accidente de trabajo a un inspector. Claro. Porque igual me mete en la cárcel solo por si acaso. Sí. Pero desde luego, o en paralelo a las investigaciones formales, yo sí utilizo mi Fran e intento entender el sistema lo mejor posible. Oye, Jesús, ¿y lo aplicas a todo tipo de accidentes o a aquellos accidentes que tienen un poco más de enjundia? Pues por economía del tiempo, hasta ahora lo utilizan los que tienen más enjundia, ¿vale? Un poco en paralelo, ya te digo. Yo esto lo tengo más como hobby que otra cosa, ¿no? Pero sí que hay que romper un poco esa barrera de investigar solo lo que ha tenido consecuencias graves. De alguna forma tenemos que ir sacando tiempo para investigar otras cosas, investigar también lo positivo. De hecho, ese es el objetivo del Fran. Potenciar o crear una herramienta también para estudiar el día a día, no solo cuando ha ocurrido un accidente. Lo que pasa es que el propio Holnagel, cuando lees sus ejemplos, los ejemplos son de accidentes, ¿no? Que es un poco paradójico, ¿no? Pero por eso te digo que tenemos que cambiar un poco todo la forma de ver las cosas y eso cuesta, eso va a costar mucho. Pero yo, por ejemplo, en el Family este verano me puse como objetivo pues hacer también un pequeño trabajillo para seguir con el tema y lo que hice fue un trabajo explicando un error que ya había tenido en casa, que era simplemente en el proceso de elaborar pan, ¿vale? En pocos ámbitos se ve también la parte positiva, se ve tan poco la parte positiva de la variabilidad como en la cocina. En la cocina no pasa nada si te equivocas, porque esa variabilidad a veces te puede salir bien. Claro.
A mí no me salió bien en este caso. Sí. Pero bueno, me sirvió un poco también como ejemplo divulgativo, porque al final yo es un poco como Fran, y los ejemplos que he trabajado los he utilizado también un poco a nivel divulgativo, primero hacia mí mismo y luego hacia el que quiera leerlos. Genial. Oye, y Jesús, ahora yo imagino que estará escuchando gente que pensará, con lo bien que estaba yo haciendo mis evaluaciones en las PVDs y estas cosas, ¿qué tiene que hacer alguien para empezar a introducirse en todo el tema de Fran? ¿Cómo aprendemos? Pues lo primero tiene, por ejemplo, en la página de Framily, hay bastante información, que es la página un poco oficial que lleva Holnagel y el grupo de trabajo que le apoya, que es a través de donde yo empecé con el tema realmente. Yo me introduje a través de esa web y ahí conocí a Holnagel, digamos, su trabajo, y luego empecé a leer. Para el Fran en concreto, Holnagel tiene un libro específicamente que se llama Fran directamente, y es un manual donde te explica los principios y donde puedes estudiarlo perfectamente. Y como todo en la vida, mediante práctica. Te lees los principios más o menos y luego cacharreas. Eso es fundamental. Pero si es para PVD, yo ahí volvería un poco a lo que hablábamos de medio ambiente al principio, y yo lo que me repasaría son las nuevas certificaciones, que hay muchas cositas que hablan relacionadas con PVD, sobre tipos de iluminación. Yo lo decía en el sentido de que es mucho más cómodo de hacer lo que hemos hecho siempre y no pues empezar de cero con otra visión y otra forma de ver las cosas, ¿no? Lo decía en ese sentido. Sí, lo que pasa es que lo cómodo no te lleva a ningún sitio. Entonces eso lo tiene que poner ya cada uno en la balanza. Lo cómodo es hacer coordinación de actividades como venimos haciéndolo hasta ahora y criticándolo luego 2 minutos después. Sí. Pero el trabajo interesante pues son estas cosas, que luego a lo mejor unas funcionarán, otras se quedarán en el camino, porque evidentemente de todo hay muchos críticos, ¿no? Pero lo interesante está aquí, en no conformarte con lo que hay, que al final es lo que hacéis vosotros con Visión Cero, es el Safety 2, el Safety Differently, cada uno centra en unos temas, cada uno en una forma, pero es no conformarte con lo que hay y seguir indagando y ser curioso y no conformarte más de lo necesario. Jesús, ¿y hay diferentes metodologías para aplicar Flan? ¿En qué sentido? Diferentes metodologías. Es decir, diferentes metodologías, diferentes herramientas, algunas más accesibles para la gente que está comenzando, o hay algunos grupos de investigación en algunas universidades que están trabajando con Fran. Lo más accesible, además de la web que os digo, hay un grupo en LinkedIn que es el Framily. No está muy activo últimamente, pero sí, de vez en cuando hay quien publica cosas. Hay que entender también que esto del Fran todavía hay que aterrizarlo y se trabaja mucho en ámbitos académicos. Ajá, vale. De hecho, yo he sido un poco un rara avis en todo esto, porque yo a raíz de investigar y de trabajar un poquito, pues estuve en el congreso de Málaga, que se hizo este año, el Framily, que estuvo muy bien organizado, por cierto, por la Universidad de Málaga, por Juan Carlos Rubio, su equipo, Carmen Pardo, Francisco Salguero estaba por ahí también, y que hicieron un trabajo muy bueno, pero la mayoría eran trabajos muy académicos, están en las universidades todavía, o empresas de sectores, digamos, tecnológicamente muy punteros. Había gente de Japón, de sectores aeroespaciales, si no recuerdo mal, hay mucha gente en el sector sanitario, en el Reino Unido. Había gente de Brasil relacionada con el ámbito también aeroespacial o militar. Entonces, ahora mismo se está utilizando, pues evidentemente, o en el sector o en el mundo académico, en sectores muy punteros. Pero en el momento que cualquier técnico de andar por casa como yo lo empieza a entender, esto lo puedes utilizar en cualquier sector, en cualquier ámbito. Eso sí, para empezar a hablar de variabilidad y que la gente te entienda o te compre un poco y se involucre, pues si te coges, por ejemplo, la curva de Bradley, pues tendrías que empezar en empresas donde estén bastante avanzaditos en la curva. Claro.
Entiendo que tienen que tener un nivel conceptual muy alto. Entiendo que hay una curva de aprendizaje muy importante, ¿no, Jesús? A ver, hay una curva de aprendizaje importante, pero sobre todo también hay una curva, yo llamaría de credibilidad. Tú la variabilidad la tienes en cualquier empresa, sea del sector aeroespacial o sea una pyme pequeña. La variabilidad te funciona igual en un quirófano que en una pyme igual. Que en un bar. ¿vale? Claro, pero si tú quieres hablar a un trabajador de variabilidad para que te ayude y te dé su opinión, digamos, o como quieras llamarlo, pero lo que tienes es una empresa, yo qué sé, con las máquinas de hace 50 años sin homologar, pues hombre, lo primero que te van a decir es ponme buenas máquinas, dame buenos EPIs y luego hablamos de la variabilidad que quieras. Sí, está claro. ¿Vale? Entonces, está claro. Evidentemente lleva una curva de aprendizaje y de ejemplaridad. Pero enlaza muy bien también, por ejemplo, a mí me parece con cultura justa. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué ves ese enlace? Muy bien. Porque lo que se promueve en Safety2 es, no sé si romper la brecha o por lo menos acortar la brecha entre el trabajo imaginado, el trabajo realizado, entre los niveles, entre el borde afilado, el borde romo, ¿no?, que llaman ellos, el trabajador que está en el barro y el que está en la oficina, ¿vale? Y en cierto modo con la cultura justa también se intenta eso, mejor el feedback que tienes de la gente que está en el barro a través de un sistema más justo en cuanto a los errores. Por eso te digo que todos estas tendencias que hay hoy en día no son exactamente lo mismo, pero todas se solapan en algunos aspectos. Sí, efectivamente. Pasa igual que Visión Cero, como tú decías, o Exactamente. Friendly, al final todas están buscando una línea de avance para algo que está un poco atascado, podríamos decir. Eso es. Sí. Oye, Jesús, hemos visto un poco... Una introducción al Fran. Una introducción al Fran. Otro día, si quieres, nos explicarás cómo interactúa el Fran con el principio ETO, que no estoy hablando de exjugador de fútbol que jugaba en el Barcelona. Hay que ser muy friki para entenderlo, ¿eh? Sí, ¿no? Ya... es uno de los libros que me leí últimamente. Muy bien. Yo conozco a una persona que sabe un montón de esto que decía, esto es el no va más. Pero bueno, ya vendrás otro día y nos lo cuentas a ver cómo... Y así vamos introduciendo a la gente en este mundillo del friquismo ya de la seguridad y salud. Yo, sobre todo, el mensaje que lanzaría es que no nos quedemos ahí en lo de siempre, en ese mundillo gris de la prevención que representa la coordinación de actividades, ¿no? Y el cumplimiento legal, en definitiva. El cumplimiento legal, ojo, hay que respetarlo, pero sobre esa base se puede trabajar mucho. Y se puede hacer cumplimiento legal chulo. Claro. Y sexy. Y útil. Y útil, efectivamente, exacto. Y efectivo. Eso es. Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jesús. Bueno, a vosotros. Nos vemos pronto y hablamos pronto. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues... ¿Despides tú, Joaquín, o despido yo? Como quieras. Pues despido yo hoy. Gracias a Jesús, a los oyentes y, por supuesto, a PRL Innovación por el apoyo que nos da en la difusión de nuestro proyecto de los podcasts. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Chao. Hasta aquí Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo.